Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2024. Vamos a reflexionar o a tener la conclusión de la lección número 8 que estudiamos durante la semana y se tituló El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 36. Jesús debía atraer a todo ser humano a él, y para ello tenía que dejar bien claro quién era él. Por eso se identificaba con toda claridad y de manera verbal, y también con evidencias y pruebas. En esta semana estudiamos algunas profecías del Antiguo Testamento que nos decían con toda claridad quién era Jesús y su misión aquí en la tierra. Estas profecías dieron evidencia de que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo, quien salvaría a todo aquel que quisiera aceptarlo como su Salvador personal. Domingo 17 de noviembre, señales, obras y prodigios. Antes que nada quisiera dejar bien claro que es un prodigio, ya que en ese día que estudiamos esta lección no lo comentamos. Un prodigio es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Por supuesto, allí entran los milagros y de esos Jesús hizo y dejó abundantes señales. Siempre el enemigo ha querido imitar y falsificar los prodigios del Señor. Prueba de ello lo tenemos en los brujos de Faraón, en ocasión de cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Dios, pero nunca fueron totalmente igualados e imitados, porque solo Jesús podía hacer esos milagros y prodigios. Y todo ello nos decía con poder que Jesús era el Mesías, el Cristo, pero demostraban también rotundamente que era el enviado del Padre, aunque no lo quisieran aceptar o reconocer. Pero ellos, note bien sabían que Jesús era el Mesías, pero aunque un ángel bajara del cielo a darles testimonio, simplemente seguirían rechazando a Jesús. Lunes 18 de noviembre, la autoridad de las Escrituras. ¿En qué consiste la autoridad de las Escrituras? La autoridad de la Escritura radica sencillamente en que es la palabra de Dios, pero lo que le da contundencia a la autoridad de la Escritura es el cumplimiento de las profecías. Por supuesto, en este caso del Antiguo Testamento, dieron testimonio no una vez o dos, sino existe un cúmulo de profecías que dan testimonio de que Jesús es el Mesías, que habría de venir el Mesías, que habría de llegar el Mesías y habría de prepararse para recibir al Mesías. Así que no existe ningún argumento para negar, no aceptar o rechazar que Jesús era el Mesías. Y el Nuevo Testamento está repleto de las referencias del Antiguo Testamento que hicieron tanto Jesús como sus discípulos, el apóstol Pablo, etc. No por nada el enemigo ha querido destruir la Escritura, pero eso es algo que nunca sucederá. Martes 19 de noviembre, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Es bastante claro cómo el Evangelio de Juan nos presenta el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento respecto a Jesús como Mesías, y lo presenta con toda claridad. La mayor evidencia que Jesús presentaba de quién era él, de dónde venía, quién lo había enviado, era el testimonio directo de las profecías del Antiguo Testamento, que decían con toda claridad quién era Jesús. La carta de presentación más poderosa de Jesús, eran las profecías del Antiguo Testamento que encontraban cumplimiento en él. Miércoles 20 de noviembre, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. En el estudio de este día seguimos analizando muy de cerca las profecías del Antiguo Testamento respecto a Jesús como el Mesías. Jesús solo confirmaba el cumplimiento profético del Antiguo Testamento en su vida. Solo les estaba diciendo la verdad bíblica y profética que alcanzaba cumplimiento en él. Es extraordinario notar cómo las profecías del Antiguo Testamento dejaban ver detalles importantes de lo que Jesús habría de sufrir
cuando fuere crucificado. Pero lo más notable es que encuentran cumplimiento exacto en la vida de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asna. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Jueves 21 de noviembre, desde abajo. Este término desde abajo es una declaración terriblemente contundente de la Escritura respecto a nuestra condición pecaminosa de cada uno de nosotros. Es decir, en relación con Jesús, todos nosotros somos terriblemente mundanos, pero aunque se esté consciente de que somos mundanos, los líderes judíos estaban conscientes de su terrible pecaminosidad, porque lo estaban. Aún así, no quisieron aceptar a aquel que podría rescatarlos de su tan desesperada situación espiritual. Peor, porque se da ese rechazo y terrible cerrazón. Pero ahora vamos a ver por qué se da ese rechazo y esa terrible cerrazón de quererse enfrascar en lo incorrecto, en lo erróneo, porque eran de abajo, pero no quieren ser rescatados y siguen viviendo una vida totalmente mundana, donde solo llevan una apariencia, note bien, religiosa, un frío formalismo y nada más. Pero la realidad y lo triste del caso es que siguen siendo arrastrados y dominados por el pecado a causa de que no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías. Para estudiar y meditar, cual tesoro de oro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. El valor espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad en nadie. Por su propia conducta ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, y lo hemos repetido y estudiado varias veces, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, noten bien, tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia de que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Antiguo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino de la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieron conceder. Queridos amigos y hermanos, las Escrituras nos enseñan que debemos aceptar a Jesús, recibir a Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. Pero no nos exige una fe ciega, sino todo el contenido profético del Antiguo Testamento y que se ha cumplido en Jesús, nos da la evidencia para poder creer y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz, y pondrán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.